Somos la Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros. Sostenidos de la mano de Jesús es que seguimos adelante. Y hoy hay una palabra de Dios para tu vida. Recíbela en tu corazón. Comenzamos. Buenas tardes, hermanos que nos ven a través de este canal y amigos que nos ven por primera vez. Mi nombre es Paola López León y hoy hablaremos acerca de este tema que se llama Cree y obedece. Pues bueno, vamos a iniciar con la oración. Padre, en esta hora, Señor, sé tú utilizando mis labios, Señor, deposita tus palabras sobre mi boca, Padre amado, que esta palabra, Señor, sea de edificación y sea de bendición para todas las vidas, Señor, que nos están viendo en este momento, Padre amado, que seas tú, Señor, ministrando allá en sus hogares, allá donde sea que estén viéndonos, Señor, sé tú ministrando, Señor, sus corazones, sé tú ministrando sus vidas, Padre amado, y que esta palabra, Señor, impacte en ellos, Padre amado, conforme a tu voluntad, Señor. Sé tú, Señor, hablando hoy y que no sea yo, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanos, como les decía, el tema es cree y obedece. ¿Por qué? Quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 4:38. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz un potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y se volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Entonces, hermanos, aquí si ponemos atención, Eliseo había dado una palabra, se dio una palabra. ¿Cuál fue? Que se dieran estos 20 panes a los hombres, que me parece eran 100 hombres a los que se tenía que alimentar. Entonces el siervo dijo: ¿cómo pondré yo esto? ¿Por qué? Porque sus ojos solamente le permitían ver 20 panes, pero él no veía más allá de esos panes, no entendía que si Dios había dado una palabra, esa palabra se iba a cumplir. Él tenía que confiar en que esos 20 panes iban a ser de bendición para la vida de aquellas personas que comieran, e iba hasta sobrar. Entonces, hermanos, lo que yo les quiero decir, que Dios puso en mi corazón decirles, es de que cuando una palabra nosotros la recibimos, en vez de cuestionarnos de: Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto? Señor, ¿cómo es que va a pasar esto? Porque a veces nuestra duda detiene la bendición que va a venir. El Señor suelta su palabra, Dios da palabra, y creo que cada uno de nosotros hemos recibido palabra en algún momento de vuestras vidas. E incluso en su propia palabra hay muchas promesas de Él para nosotros, pero a veces somos nosotros quienes, a pesar de haber recibido una palabra, seguimos dudando, no confiamos totalmente. Hemos conocido las maravillas del Señor, hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, y ha cumplido y ha hecho milagros en nosotros, y ha hecho milagros en más hermanos, y nuestros ojos lo han visto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos? Entonces aquí el siervo dijo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Por qué? Porque él solamente veía 20 panes y veía 100 hombres, pero veía 20 panes. y su entendimiento natural, su entendimiento de hombre no le permitía
entender cómo iba a alimentar a 100 hombres. Pero Dios ya había dicho esa palabra de que hasta iba a sobrar. Pero incluso él, que era el siervo y sabía quién era Dios, dudó. Nosotros a veces hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque recibimos palabra profética, recibimos palabra a través de un hermano, recibimos la palabra leyendo y dudamos y decimos, Señor, ¿cómo tú vas a hacer eso? Señor, ¿cómo es de que mi esposo se va a convertir si es un hombre duro? ¿Pero qué? ¿Acaso no nos acordamos del Dios al que le servimos? ¿Acaso no nos acordamos de cómo Dios ha obrado a través de milagros en nuestra vida y a través de quienes nos rodean? ¿Acaso nuestros ojos no lo han visto? Entonces, ¿por qué nos permitimos a dudar? Y como les decía, a veces nuestra duda hace que la bendición todavía no llegue. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos moviendo, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, si Dios te ha dicho de que tus oraciones han hecho de que Él bendiga y cambie la forma de ser de tu esposo, es un ejemplo. Entonces, si tú dices, bueno, Señor, si mi esposo es una persona dura de corazón y él no lo veo danzando, no lo veo creyendo, pero es que eres tú poniendo esa duda, eres tú que no permites que Dios sobre, porque si tú crees en el Señor, si tú crees en sus promesas, pues te pones a orar y dices, gloria a Dios, yo tomo esa promesa, yo tomo esa bendición. ¿Y qué vas a hacer? Vas a orar y vas a seguir orando para que el Señor siga obrando, mientras esperas a que la bendición llegue. ¿Qué hubiese pasado si el siervo que tenía que darle los panes a los 100 hombres no lo hubiera hecho? Si se hubiera detenido y hubiera sido desobediente, la bendición no hubiera llegado a esos 100 hombres, no se hubieran alimentado esos 100 hombres y no hubiera sobrado. Sus ojos no iban a poder ver esa bendición, ese milagro, porque él iba a desobedecer. Pero aquí dice 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Entonces, dice, a nosotros nos ha llegado a veces palabra de, pues, el Señor dice así, ¿no? Esto va a ser en tu vida, esto va a ser en tu casa, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Así como este siervo dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y más adelante nos hace hincapié en el versículo 44, dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Entonces quiere decir que la palabra de Dios va a ser cierta, el Señor no es hombre para que mienta. Su palabra se cumple, pero ¿qué estás haciendo tú para que esa palabra se cumpla? Te quedas nomás sentando y diciendo, ay Señor, no creo. Pues si no crees, entonces no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada, no estás doblando tus rodillas. Y a pesar de que no haces nada, todavía te pones a dudar. No Señor, porque ¿cómo es que no? Entonces, ¿dónde está esa confianza, Dios? ¿Cómo quieres que la bendición llegue si tú no estás creyendo, si tú no te mueves, si tú no haces nada? ¿Me explico? Dice, cree en la palabra que Dios ha dado a tu vida, porque la duda no permite que la bendición llegue a ti. No es que Dios sea mentiroso, sino que tú no te has movido a lo que Dios ha mandado para que veas su gloria. Este siervo hizo lo que después en el segundo llamado le volvieron a decir y lo hizo. Y fue así que vio la gloria de Dios, porque sobró pan y se alimentaron a 100 hombres. Y es que nosotros, como creyentes al Dios vivo, ya no debemos de dudar. Ya no debemos decir, Señor, ¿cómo? O Señor, no, Señor, no es así, es así como yo creo. No seamos sabios en nuestra propia opinión, no confiemos en nuestros propios caminos, sino dejemos que el Señor nos guíe. Dice más adelante, vemos este mismo ejemplo, pero diferente respuesta
en 2 de Reyes 4, 1 al 7. Dice: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entonces, ¿qué hizo aquí Eliseo? Le estaba dando una orden, una palabra a la mujer que fuera y que hiciera. Entonces dice más adelante: Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces aquí vemos un ejemplo muy distinto al que habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasó? La mujer creyó en la palabra que Eliseo le había dado y fue y obedeció. Creyó y obedeció. Entonces, ¿qué hizo? Realizó lo que Eliseo le había dicho. Ella no se cuestionó. Aquí la palabra no dice que ella se cuestionó. Ella no dijo: Señor, ¿pero qué voy a hacer con esas ollas? Señor, ¿qué voy a hacer con esas vasijas? Entonces, y tampoco puso peros, porque no tenía vasijas, pero las pidió prestadas. Entonces, ella vio la manera de hacer lo que Eliseo le había dicho. Y ella creyó y vio así también el mismo milagro. ¿Por qué? Porque dice que llenó varias vasijas de aceite. O sea, sus ojos pudieron ver la gloria de Dios cuando ella creyó y obedeció. Entonces, por eso este tema se llama así, porque debemos de creer lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, lo que el Señor ha dicho a nuestra familia. Aunque para nosotros es imposible, aunque para nosotros lo veamos como, no, eso no puede pasar. Sí puede pasar porque tenemos a un Dios todopoderoso. Entonces, en este ejemplo nos enseña de que ella tomó la palabra y obedeció, realizó una acción, que fue seguir lo que Eliseo le había dicho. Y como producto de esa obediencia fue que la bendición llegó a su vida. ¿Por qué? Porque llenó las vasijas y tuvo dinero para pagar a sus acreedores y vivió de lo que quedó con sus hijos. Entonces, ella vio la bendición de Dios porque ella obedeció. ¿Y por qué obedeció? Porque ella creyó en la palabra. Ella no se cuestionó. Nosotros siempre tendemos a cuestionarlo todo. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué mejor no así? ¿O queremos nosotros ir por nuestros propios caminos? Pero no por los caminos de Dios, no por lo que el Señor ya dijo que hará. Porque, es que si voy por este lado voy a sufrir un poco. Mejor me voy por este que veo más fácil. No, cuando el Señor te dice que hagas algo o que vayas por tal camino, debes de creer en su palabra y debes de obedecer, debes de hacer, ir por donde el Señor te dice. ¿Por qué? Porque si tú no vas, toda desobediencia conlleva una consecuencia. Y a veces tenemos que vivir con esas consecuencias porque nosotros no estamos obedeciendo. Pasa como con un niño. Si tú a un niño ves que corre de un lado para otro y sabes tú que se va a caer, ¿qué le dices? No corras porque te vas a caer. Y el niño sigue corriendo, desobedece. ¿Y qué hace? Pues se cae. Y después ahí están las consecuencias. Ya se lastimó, ya se raspó. Entonces no seamos como ese niño. No queramos correr como nosotros queremos. No queramos ir a donde nosotros nos plazca, sino a la voluntad del Señor, sino a donde el Señor nos mande.
Entonces aquí la mujer vio la gloria de Dios porque ella decidió creer, no decidió cuestionarse, ella no en ningún momento se cuestionó, ella hizo lo que tenía que hacer y vio la gloria de Dios porque creyó. Y la bendición llegó a su vida, y no solo a la de ella, sino también a la de sus hijos, porque ella tomó la bendición y Dios la bendijo que no le faltare, pero también la bendición le pegó a sus hijos, porque sus hijos también disfrutaron de esa bendición. A diferencia de la primera lectura que hacíamos, que los hombres, los 100 hombres que fueron alimentados también recibieron la bendición, pero si este siervo, además de cuestionarse, no hubiera hecho caso, ellos no iban a poder alimentarse, porque este siervo no iba a hacer caso, pero decidió hacer caso. A la segunda llamada decidió hacer caso. Y gracias a que obedeció, vio la gloria de Dios y los demás hombres también se alimentaron y recibieron esa bendición. Entonces hay bendiciones que no solo nos pegan a nosotros, sino también a nuestra familia, a los que nos rodean. También motiva a ver la gloria de Dios en nuestra vida, también motiva a los demás. Pero cuando nosotros detenemos esa bendición con una duda, esa bendición no llega. Aunque el Señor nos haya dado palabra, la estás posponiendo o no llega. ¿Por qué? No porque Dios sea mentiroso, porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, pero eres tú, es tu duda la que no permite. Y a veces podemos decir, bueno, es que el Señor me dio palabras hace años, pero no se ha cumplido. Bueno, ¿qué dejaste de hacer? ¿Dejaste de orar? ¿Te quedaste a esperar a ver cómo Dios cambiaba a tu marido? ¿Pero tú dejaste de orar? Entonces, debemos de mover nuestra fe, debemos de creer, tomar esa palabra que el Señor nos ha dado, y no solo creerla, sino obedecer. Y a veces nosotros mismos cuestionamos a Dios y decimos, Señor, bueno, y si mi amigo es muy duro, yo no creo que tú puedas hacer algo, mejor oro por este otro amigo. No. Entonces, si nosotros conocemos a este Dios todopoderoso, si nosotros conocemos a este Dios que hace milagros, ¿cuántos años hemos visto su gloria? Y aún seguimos dudando. Y hacemos las cosas a nuestra manera, no a su manera de Él, sino a nuestra manera, conforme a lo que a nosotros nos place. Y eso no está bien, porque la desobediencia siempre conlleva una consecuencia, y a veces tenemos que pasar las consecuencias porque no entendimos a la primera, porque no entendimos a la segunda. Dice, la palabra de Dios se cumple cuando decides creer, porque dice la palabra que Él no es hombre para que mienta. Está en Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y a veces pasan años en que Dios nos ha dado una palabra, y a veces el Señor pues trabaja con nuestra paciencia, debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Y otra es que a veces no vemos los milagros porque ya no estamos trabajando de la misma manera que trabajábamos, ya no estamos orando por aquel varón, por aquella mujer de la misma manera que lo hacíamos al principio. Entonces, a veces nos desesperamos porque queremos que la bendición llegue ya, pero no es a nuestro tiempo, es al tiempo del Señor. Dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple, pero a veces no vemos esa bendición porque nosotros no estamos creyendo. Nuestra duda hace que la bendición se postergue. ¿Por qué? Porque, Señor, no, yo no, sí te creo, pero ¿cómo le vas a hacer? Y interrogamos y queremos saber cómo. Y a pesar de que a veces sabemos cómo, nos seguimos cuestionando y seguimos con nuestra duda. Y entonces, ¿dónde queda ese Dios de los milagros? ¿Dónde queda ese Dios que alguna vez obró en tu vida con un milagro?
¿Dónde está ese Dios entonces que vistes que a la vecinita la sanó? ¿Dónde estás poniendo a Dios si tú no estás creyendo que Dios es un Dios vivo, un Dios que cumple sus promesas, un Dios de lo imposible? Entonces, aprendamos no a ver con nuestro propio entendimiento, ¿no? Por ejemplo, el siervo, ¿no? Que veía 20 panes. Él se basaba y confiaba en lo que él veía. Él veía 20 panes y se cuestionó, ¿cómo podré alimentar a 100 hombres? ¿Cómo podré dárselos a 100 hombres? Entonces, él dudó, y no solo dudó, sino que también estaba postergando la bendición de que fueran alimentados los 100 hombres. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer del aceite, ella de inmediatamente fue y hizo lo que le había dicho Eliseo. Ella lo hizo. Ella no se cuestionó, dijo, Señor, ¿pero qué vas a hacer con esto? No, ella creyó. Y así debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de creer a la palabra de Dios, a la primera palabra que el Señor nos diga, tomar la bendición y decir, Señor, yo te creo. Y voy a seguir orando, Señor. Porque para lo que nosotros ante nuestros ojos es imposible, para Dios es posible. Porque Él es Dios todopoderoso. Para lo que nosotros es imposible de que nuestra familia cambie, nuestra familia que aún no cree en el Señor o que es inconversa, para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible, siempre y cuando tú decidas doblar rodillas, siempre y cuando tú decidas hacer algo para que esa bendición llegue. Y no solo te llega a ti, sino también llega la bendición a los que te rodean, así como a la mujer que llegó la bendición hacia sus hijos, porque ella decidió creer. Y vio la gloria de Dios, y no solo lo disfrutó ella, sino también sus hijos se gozaron. Entonces, también con este siervo, no solo era la bendición para que él viera la gloria de Dios, sino también para que los hombres se alimentaran. Entonces, debemos de creer lo que el Señor nos ha hablado, no solo con los profetas, sino también en su palabra. Hay muchas palabras del Señor, muchas promesas, pero ¿qué tanto estás dispuesto tú a creer? Esta promesa sí, esta promesa no. No, cree en toda la promesa de Jehová. Y cuando tú crees, y cuando tú doblas tus rodillas, y cuando tú decides hacer lo que el Señor te ha mandado, ciertamente verás la bendición de Dios. Si el Señor te dice, bueno, pues espera, ¿no? Espera a que llegue la persona correcta para tu vida. Y a veces, no, Señor, yo creo que esa es la persona correcta y no estamos esperando. Y después, ¿qué pasa? Viene una consecuencia de que tú no supiste esperar, de que tú te cuestionases al tiempo de Dios y viene la consecuencia. Porque resulta que ese varón o esa mujer no era la persona idónea de que Dios había puesto. Entonces, nuestros actos siempre conllevan una consecuencia, nuestras desobediencias siempre llevan una consecuencia y a veces tenemos que vivirla. ¿Por qué? Porque desobedecimos a lo que Dios quería para nosotros, porque decidimos ya no seguir orando porque nosotros lo veíamos imposible. Entonces, sabemos que nuestro Dios es un Dios imposible, es un Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible, lo que nosotros no podemos ver. El Señor lo hace. Entonces seamos como la viuda. Creamos en la primera palabra sin cuestionar, sin decir al Señor, ¿cómo, Señor, tú lo vas a hacer? Porque mis ojos ven que eso no es posible. Seamos como la viuda y creamos en la palabra y hagamos lo que el Señor nos mande hacer. Y ciertamente la bendición, la palabra de Jehová se cumplirá conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios ya ha dicho. Pero nosotros debemos aprender a esperar la bendición y a hacer algo para que el Señor dé la bendición. Entonces, si nosotros debemos de ser el medio, como ponernos en oración, interceder, seamos ese medio, hagamos algo, no le dejemos todo al Señor Señor, bueno, tú me dijiste y aquí voy a estar sentadita. No, antes orabas y ahorita estás sentadita. No, sigue orando porque la bendición va a llegar a tu vida, pero antes tienes que creerlo.
¿Ok? Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que nosotros, pues a veces decimos, bueno, Señor, y es que ya pasaron tantos años y no se ha cumplido. Dios no es mentiroso, Dios siempre cumple. Pero ¿qué estás haciendo tú para que esa palabra de bendición se cumpla en tu vida? ¿Qué hiciste o qué dejaste de hacer? ¿Qué estás haciendo aún? Entonces, hermano, cree y obedece, porque si por el contrario, aparte de no creer, nosotros desobedecemos, pues seguramente tendremos nuestra consecuencia. Entonces, quiero que me acompañen a la palabra de Números 20, 7, 12. Dice aquí, amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces aquí Jehová le habló a Moisés y le dijo, hablad a la peña. Él dio una orden muy específica, hablad a la peña. Dice más adelante en el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña. Dios dijo, hablad. Y él, ¿qué hizo? Golpeó. Y así somos nosotros. El Señor nos dice, haz esto, y hacemos lo que a nosotros nos parece mejor. Dice más adelante, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, ¿qué hubo aquí? Hubo una desobediencia. El Señor dio su palabra. Él dio una orden específica. Moisés hizo lo que él quiso, ¿no? Golpeó la peña en vez de hablar a la peña. Y entonces, ¿qué viene después? Viene una consecuencia. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces, aquí viene una consecuencia. ¿Quieres tú sufrir las consecuencias de tu desobediencia? ¿Quieres tú pasar y no sé, hay consecuencias que duran mucho tiempo? Entonces, ¿tú quieres pasar esa consecuencia a causa de tu desobediencia? Si el Señor te ha dicho, Él va a hacer, pero también nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios tal cual nos ha dicho que hagamos. No conforme a nosotros nos plazca, no conforme a lo que a nuestro parecer nos parece mejor, sino lo que el Señor nos ha dado, porque sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Nosotros podemos decir, es que ese camino se ve mejor. No, si el Señor te ha dicho, ve por esa empedrada, tienes que ir por esa empedrada, aunque para ti este camino parezca mejor, porque toda desobediencia conlleva una consecuencia. Entonces, podemos que alguno de nosotros ya esté en esa consecuencia, pero ¿qué hicimos? El Señor siempre habla a tiempo, el Señor siempre nos dice las cosas a tiempo. Y claro, también debemos de consultar a Dios, ¿no? Para todo lo que hagamos, Señor, he de hacer esto, Señor, si es tu voluntad, porque a veces nos sujetamos a lo que nosotros queremos. Somos como niños, hacemos berrinches como los niños. Señor, es que yo quiero esto, yo quiero hacer esto. Señor, yo quiero ir por este camino. Y el Señor te dice, aquí está este camino, hay muchas piedras, pero ve por este camino, porque allá hay bendición. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Señor, pero ¿cómo me voy por ahí? O sea, y aparte cuestionamos lo que el Señor nos ha dicho, aparte cuestionamos la orden que Dios nos ha dado.
Entonces, hoy quiero invitarles a que no cuestionemos lo que Dios nos ha dicho, no cuestionemos el Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Si yo ya lo intenté, si yo ya hablé con Él de tu palabra, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No es Dios de lo imposible? ¿No es el Dios que hace milagros? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde estamos creyendo? Ok, Señor, creo en esta palabra, pero en esto no creo. No, debemos hacer su voluntad para poder ver su gloria, para poder ver sus bendiciones y no hacer lo que a nosotros nos plazca. Hemos visto las grandezas de Dios en nuestra vida y aún así resistimos a confiar en Él. Hemos visto cómo el Señor ha hecho milagros no solo en nosotros, sino en los que nos rodean, sino en otros hermanos. Los ha sanado. Y nuestros ojos, nosotros decidimos y nos resistimos a querer confiar en Él. Esta palabra sí te la creo, Señor, pero esta no, porque yo ya lo intenté. Pero es que tus fuerzas no son las mismas que el poder de Dios. Tú podrás haber hablado a aquel varón, a aquella mujer que no cree en el Señor. Tú podrás haberle hablado, sí. Pero tu poder no se compara con el poder de Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Tú podrás haber hablado y haberle hablado persuadiendo a la persona. Pero el Señor, quien tiene el Espíritu Santo, es quien convence. El Señor quebranta los corazones. Entonces, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Pero debemos de creer y hacer, creer y obedecer. Obedecer lo que el Señor nos ha dicho, tal cual nos lo ha dicho. Seguir la orden que el Señor nos ha dado. No ser como Moisés, que en este momento pues hizo otra cosa diferente a lo que el Señor le había dado. ¿Por qué? Porque él pasó una consecuencia. ¿Tú quieres pasar esa consecuencia de tus actos? Entonces, dice, no es que no podamos, sino que nos negamos a ver las maravillas de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en el caso de la viuda, ella pudo haber tomado la decisión de cuestionarse, pero ella decidió creer, a diferencia del otro siervo que sí se cuestionó. ¿Y cómo podré yo? Entonces, hay que poner nuestra mirada en el poder de Dios y decir, Señor, yo te dejo a tu voluntad, toma mi vida y haz tu voluntad, conforme a tu voluntad, Señor. Yo tengo este plan, pero conforme a tu voluntad, hazlo. Señor, ¿por qué puse un negocio y no prosperé? ¿Me consultaste? Y me dijiste, Señor, si es tu voluntad, pondré este negocio. Señor, si es tu voluntad, yo haré esto. Entonces a veces queremos guiarnos solos cuando sabemos que tenemos un Padre que debe dirigir nuestra vida, porque sus caminos son de paz, son bienestar, porque Él ya sabe lo que va a pasar con nosotros, pero nosotros no lo sabemos y aún así nos empeñamos a seguir el camino que nosotros creemos correcto. Dice más adelante, la duda apaga nuestra fe y solo hacemos lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parece mejor. Confiamos en nuestra propia opinión. Ahora quiero que me acompañen a Segunda de Reyes 5, de 9 al 15. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Por qué? Porque Naamán tenía lepra. Entonces él iba porque él quería ser sanado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Aquí Eliseo le está dando una orden. Y dicen, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Aquí podemos observar que Eliseo dio una orden,
Y Naamán, que iba para ser sanado, rezongó, se fue enojado, dijo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová. Entonces, a veces nosotros somos como Naamán. Queremos el milagro, Señor, sáname, Señor, haz esto en mi vida, Señor, obra en mi familia, Señor, esto. Y cuando el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, cuando el Señor dice, pues vas a orar tanto tiempo, o el Señor nos dice que esperemos, pero que su palabra se cumplirá, que la promesa de bendición que nos ha dado se cumplirá, decimos: ay no, Señor, yo quería que lo hicieras ahorita. Y así como Naamán, queremos que las cosas sean a nuestra manera, a lo que nosotros queremos. Naamán, ¿qué dijo? Yo pensé, o sea, él decía para él, yo creo que él pensaba que Eliseo iba a salir en ese momento y que estando junto a él iba a invocar el nombre de Jehová y en ese momento lo iba a sanar. Pero no fue como él quiso, no es a nuestra conveniencia, sino es conforme a la voluntad de Jehová. Entonces dice más adelante: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y a veces nos molesta que el Señor nos llame, que el Señor nos diga cómo hacer las cosas. Que era como el ejemplo que les ponía yo, ¿no? De que si vemos un caminito bonito y una empedrada, y si el Señor nos dice, vayan por ahí, Señor, pero porque por ahí, mira que este camino está mejor. Y cuestionamos, y rezongamos, y nos enojamos, y hacemos berrinche, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que ante nuestros ojos nos parece mejor. Dice más adelante: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volviendo el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Entonces, él vio la gloria de Dios, él vio el milagro de Dios cuando obedeció, cuando hizo. Pero antes, ¿qué hizo? Se enojó porque él esperaba que el Señor obrara pues de otra manera, ¿no? Que el Señor obrara en ese mismo momento a través de Eliseo. Entonces, él quería que Eliseo se pusiera aquí en pie y que le dijera, que invocara el nombre de Dios y en ese momento fuera sano. Y se enojó. Y a veces nosotros también nos enojamos porque no entendemos, nuestra capacidad no entiende que si Dios nos ha dicho que de esta manera veremos su gloria, así va a ser. Pero nosotros nos queremos ir por lo bonito, por lo limpio, por lo que nos aparece agradable, por lo que nos aparece dulce, pero no. Debemos obedecer y aprender a escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Porque ¿qué hubiera pasado si Naamán hubiera desobedecido, no? Que hubiera dicho, no, él dijo que yo fuera al Jordán, pero yo voy a ir a los otros ríos que se ven más limpios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos obedeciendo a la voz de Dios? ¿Estamos cumpliendo su voluntad? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás aprendiendo a esperar? ¿Estás aprendiendo a obedecer aunque el camino no parezca de lo más bonito? Entonces, si Naamán hubiera desobedecido, tal vez no hubiera sido sanado, porque toda desobediencia conlleva una consecuencia. Entonces, no seamos como Naamán, seamos como la viuda, que cree a la primera, no rezonga, no se enoja, toma la palabra y decide hacer algo, decide moverse. Naamán recibió la palabra y tenía que hacer algo, tenía que moverse, tenía que ir al Jordán, enojado, porque él esperaba otra cosa. Y a veces nosotros esperamos de Dios
pues lo mejor, ¿no? Lo que para nosotros nos parece el mejor camino, la mejor respuesta, el tiempo perfecto, ¿no? Que decimos, ay Señor, pero tú dijiste que mi familia iba a llegar a tus pies y ya pasó una semana. Es que no es a nuestro tiempo, no es a nuestra voluntad, no es a lo que a nosotros nos place, sino a la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, permítanos ser guiados por el Señor. Ahora obedezcamos a Dios. Dice más adelante, dice, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Si se dan cuenta aquí, sus criados se le acercaron y le dijeron, hazlo. Y a veces uno te puede animar, sigue orando, sigue haciendo esto, sigue doblando rodillas, sigue hablándole de la palabra. Pero nos desesperamos. Debemos de aprender a ser pacientes. Entonces yo los invito a creer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A cada uno nos ha dado promesas. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, distintos caminos. Pero a veces queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ya después cuando viene la consecuencia, Señor, ayúdame. Señor, perdóname porque te desobedecí. Entonces, aprende a escuchar la primera voz de Dios, la primera orden del Señor, la primera bendición, tómala. No cuestiones, aprende a esperar su tiempo. Cree la palabra y obedece. Porque ciertamente verás la bendición de Dios, verás la mano de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tu negocio, sobre la vida de lo que tú esperas. Entonces, hay situaciones que nosotros podemos estar viviendo y unas son consecuencias de nuestra desobediencia y otras son procesos que son necesarios, como con José. Dios le reveló el propósito por medio de un sueño, le reveló el propósito de que su familia se inclinaría ante él, pero él tal vez no se imaginaba cómo, ¿no? Y él pasó un proceso muy largo, pasaron años, él estuvo bendecido, pereció, pero era necesario, a veces es necesario el proceso en nuestra vida. A veces es necesario pasar por aquel camino que se ve todo empedrado, que está muy mal, que parece que uno no puede pasar por ahí. A veces es necesario, porque la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, ¿qué pasó con José? José recibió el propósito de Dios en un sueño. O sea, Dios le reveló en un sueño. Pero hay personas que se niegan a creer lo que Dios les ha dado. Y José vivió su proceso, José creyó y vivió su proceso. Y no sé si él pudo haberse sentido lastimado porque sus hermanos lo vendieron. Y a veces nosotros podemos pasar no consecuencias, sino un proceso que nos va a pulir para la bendición que vamos a recibir. José después de años recibió su bendición. Entonces nosotros podemos pasar 1 año, 2 años, ay Señor, parece que me abandonaste porque tú dijiste, y mira que yo he seguido orando, Señor, yo he seguido doblando rodillas y todo va de mal en peor. Es necesario que pase el proceso en tu vida para que puedas ver la gloria de Dios, porque hay cosas en nosotros que no permiten, como nuestro carácter, como lo que hablamos con la boca, como nuestro corazón duro. Entonces, hay tantas cosas que tenemos nosotros que nos impiden aún ver la gloria de Dios. Entonces, es necesario que pasemos por ese camino, por ese proceso, para que puedas ver la gloria de Dios todavía aún mejor. Porque después de la tristeza viene la alegría. Entonces, debemos de confiar que aunque las cosas se vean mal, aunque ya llevemos 1 semana pereciendo, confiar, porque ese era el camino en el que el Señor nos va a bendecir. Ese es el camino que el Señor fue su voluntad que pasáramos por ahí.
Y a veces nosotros no nos podemos cuestionar, ¿no? Como caso de un ejemplo, de que si yo, un ejemplo mío, si yo, por ejemplo, nací en una familia con necesidades, yo puedo decirle, Señor, pero ¿por qué yo no tengo lo que otros tienen? Señor, pero ¿por qué yo tengo esa necesidad? ¿Por qué yo no nací en una cuna de oro? Señor, ¿por qué mi familia sufre para el pan? Señor, ¿por qué? Y nos cuestionamos. Pero ese proceso es necesario para que tú sientas empatía por los otros. Para que tú en algún momento, cuando el Señor te exalte y tú puedas entender la necesidad del otro. Entonces, hay procesos de nuestra vida que no son nomás para sufrimiento, que no son para, verte caer. No, hay procesos en nuestra vida que son para forjar nuestro carácter, que son para bendición de nuestra vida. Si el Señor te dijo que te iba a bendecir, si el Señor te dijo que serías sano, si el Señor te dijo que tu familia vendría, cree en la palabra, aunque esta semana que viene, la siguiente y en un mes veas que no pasa nada, el Señor está obrando por cuanto tú has creído. Pero ¿qué necesitas? Creer y obedecer, mantenerte firme. Aunque puede que pasen un año. ¿Cuántos años pasó José? ¿Cuántos años pasó José en prisión? Entonces, ¿cuánto debemos esperar nosotros? Debemos de ser pacientes. Si tú has creído en Dios, aprende a ser paciente porque la bendición llegará a tu vida. No en tu tiempo, no es en el tiempo que Naamán esperaba de que viniera Eliseo y orara por él, invocar el nombre de Jehová y sería sano. No fue en su tiempo, no fue en los segundos, en el minuto. Pasó el tiempo en que él fue al Jordán a hacerlo. Entonces, así como José pasó años en prisión para que el propósito que el Señor le había revelado en un principio se cumpliera. Entonces, es necesario que nosotros aprendamos a esperar, a no desesperarnos y a no cuestionar lo que el Señor nos ha mandado. A no cuestionar el propósito del Señor, porque sus planes son de bienestar con nosotros. Entonces, si nosotros aprendemos a creer y a obedecer, ciertamente veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Veremos esas bendiciones en nuestra vida, en la vida de quien nos rodea, porque si tú estás en una familia y el Señor te bendice, la bendición también la disfruta tu familia. Al verte alegre. Entonces, aprende a esperar en el Señor. Cree que el Señor hará. Cree que el Señor tiene palabra para cumplir y el Señor es cumplidor. Nosotros somos mentirosos, nosotros podemos decirle, sí, mañana, pero el tiempo no es de nosotros. Nosotros podemos quedar mal, pero nuestro Dios Todopoderoso es el que cumple su palabra, es el que cumple sus promesas. Y si Él te ha dicho que te bendecirá, Él te bendecirá. Aunque pasen años y tú no veas nada, es necesario que pasen esos años, es necesario que tú pases un proceso para que seas pulido, para que recibas la bendición. Entonces, hermano, pues este es el tema y yo los invito a que en este momento, el haber recibido esta palabra, ustedes crean en las promesas, en las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Créelas y obedece. Haz la voluntad de Jehová. Sigue el camino que Dios te ha dado. Y no quieras hacer lo que tú creas mejor, lo que tú creas conveniente, para que puedas ver la gloria de Dios. Y sobre todo aprende a esperar la bendición de Dios. Y pues bueno, este fue el tema de hoy y vamos a orar. Los invito a que ahí donde estén, cierren sus ojos, conectémonos con el Señor y
Padre amado, en esta hora, Señor, yo te ruego que esta palabra haya sido de bendición para la vida de vuestros hermanos, Señor, para la vida de aquellos que nos ven a través de este canal, Padre amado. Bendice sus vidas, Padre amado, y que esta palabra poderosa, Señor, redarguya en sus corazones, Padre amado. Ayúdanos a inspeccionar, Señor, si realmente estamos confiando, Señor, al 100 en ti, Padre amado. Y si no es así, Señor, permite, Señor, pon un corazón dispuesto en nosotros a confiar en ti plenamente, Señor, y no solo hacer lo que a nosotros nos plazca, Padre amado, sino hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a obedecer, Señor, tus mandatos, a hacer tu voluntad, Padre amado. Danos paciencia, ayúdanos a esperar, Padre amado, tus bendiciones, Señor. Prepáranos en el proceso, Padre amado. No permitas que caigamos, no permitas que desesperemos, Señor. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición, Señor, y produzca su fruto, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, nos vemos en otra ocasión. Hoy Dios habló a tu corazón y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así que nos vemos pronto en Félix Zuluaga número 15, Colonia Revolución, Jalapa, Veracruz. Iglesia Cristiana Getsemaní, una iglesia de milagros.